Vamos a Hebreos capítulo 2, verso 1. Es la cita del Congreso. Por tanto, dice la Escritura, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Estuve investigando raíces griegas acerca de esto, y la palabra de Dios, cuando habla de diligencia, en este término habla de fijar en la mente. Y vamos a explicar, para entender esto, tenemos que saber la base del nuevo pacto. Si vamos a Hebreos, por favor, al libro de Hebreos, capítulo 8, verso 10, dice así: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ni ninguno enseñará a su prójimo diciendo, ven y conoce al Señor, sino que todos, cada uno, tendrá una comunión íntima, un derecho de conocerme a mí de forma personal. La Escritura, cuando habla de pondré mis leyes en su mente, está hablando de capacitarte para poderla recibir. El hombre perdió esa facultad con el pecado. La Biblia dice que el entendimiento, la mente vino a estrechez. Sí. Y la capacidad humana no puede, no tiene, por así decir, esa capacidad de poder entender el pensamiento divino. Isaías 55, verso 8, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos, dice el Señor, son muy altos. Jesús tuvo que hacer algo, tuvo que operar para que tú pudieras moverte como era al principio. Meditemos algo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con el propósito para que el hombre fuera Dios. Amén. Dios preparó, creó todo y después dio forma al hombre. El último ser que fue creado fue el hombre. Pero todo lo antesala era precisamente para ello, para que el hombre fuera creado. El hombre fue creado con el propósito de ser Dios, una reproducción. Dios estaba reproduciendo. Ahora, el primero que fue formado de toda la creación fue el hombre. Una cosa es ser creado y otra cosa es ser formado. Y si vamos al libro de Génesis capítulo 2, que habla en expreso acerca de esto. Versículo 7, entonces Yahweh Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. La Biblia dice que no había plantas aquí en la tierra, todo estaba en un almacén celestial. El primero que empezó a formar, el primero que sembró aquí en la tierra fue Dios. Pero lo empezó a hacer después de que el hombre fue formado. ¿Para qué? Porque Dios es un maestro y tenía que enseñarle al hombre cómo ser Dios. Dios siempre ha establecido que Él es el maestro. Él mismo ha dicho, sí, a nadie digas maestro, un solo maestro tienes, el Cristo, el Mesías. Ahora, ¿qué va con esto? Tu vida es un campo donde Dios está trabajando, en especial tu mente. Tu mente, tu alma requiere expansión, salvación, para que lo entiendas así. Si tú te quedas como un hombre natural, aunque hayas ido a las mejores universidades, aunque tengas un coeficiente muy alto, eres incapaz de comprender estas cosas. Requieres algo sobrenatural. Quiero que comprendas que el hombre fue diseñado para moverse en lo sobrenatural. Es por eso que tiene tanta tendencia de crear fantasías, de
hacer cosas, romper los límites de lo natural, porque el hombre fue diseñado a eso, a ser sobrenatural. Di conmigo, fui creado para lo sobrenatural. Ahora, imagínate esa mente de ese hombre que podía entender y podía relacionarse con Dios de una forma tan libre, a tal punto que pudo establecer los nombres. Dios le enseñó cómo ser Dios. Él escuchó el primer nombre, Adán, de la boca de Dios, y a partir de ahí, Dios empezó a formar todos los animales y el hombre transmitió vida al ponerles nombre. Yo les he explicado que cuando la Biblia habla de nombre, no está hablando de la forma en que te van a llamar. Sí. Juan, Pedro, Luis, Jorge, no. Nombre habla de sustancia. Si tú vas al libro de Hebreos, por favor, al capítulo 1, verso 4 dice: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. No es el nombre de Jesús el superior, porque ¿cuántos de aquí se llaman Jesús? Levante su mano. Los que se llaman Jesús. ¿Sí? Ese no es el nombre más superior que Israel. La palabra nombre habla de sustancia. Él recibió la sustancia del yo soy. Su esencia es superior a todos. Es por eso que Él te ha puesto nombre, te ha dado sustancia. Una sustancia que es por encima de todo. Esa capacidad del primer hombre se embotó con el pecado. Y a partir de ahora está operando un proceso celestial en tu vida. A la Biblia lo describe como operación. Hay diferentes operaciones, pero el Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Así dice 1 Corintios, capítulo 12. Ahora, vamos a Santiago, por favor. Yo sé que muchas veces se podrá hablar acerca de renovación del entendimiento y es parte de lo que voy a estar tocando. Pero la palabra diligencia significa fijar en la mente. Fijar. Quede fijo. Dios a través de los tiempos habló acerca de que fijara sus palabras. Le dijo a Habacuc: escribe la visión en tablas. Le dijo a Moisés: prepárate 2 tablas, porque yo te hablaré y pondré mis leyes, las escribiré. Pues aquí habla de su nuevo pacto, escribir. A diferencia de todos los demás, eran los hombres que escribían. La escritura fueron 70 aproximadamente, en la Septuaginta, 70 eruditos que escribieron lo que conocemos como la base de la Biblia. Y a través de ahí varios escritores que han, por inspiración del Espíritu Santo, han estado escribiendo lo que el Espíritu Santo dicta. Pero en tu vida en lo particular, es Él personalmente. Si nos ubicamos, donde nadie más puede tener injerencia sino solamente Él. Eso me da mucho gusto, porque no voy a depender de hombre alguno para que Él haga su extraña operación, como dice la Escritura. Ahora, en Santiago capítulo 1 dice, verso 21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada. Dios no cambia, sigue haciendo lo mismo. Él fue el primer hombre que implantó, sembró una semilla en Edén y generó un huerto, y el hombre lo vio, y a partir de ahí el hombre tenía que hacerlo igualito, ser un imitador. Di conmigo: soy un imitador de mi Padre. Ahora, aquí dice que recibas. La palabra recibir en griego significa aferrarte, hacerla tuya. Recibe con mansedumbre la palabra implantada, la cual establece sozo o salvación, expansión, te quita de la estrechez. Ahora, este proceso se requiere
lo que nosotros hablamos como fundamento de nuestra doctrina, palabra de fe. Todo es por fe y para fe. Nada del reino se opera de otra manera. Todo es fe. Fe. Es más, si tú traes el diezmo y si no es con fe, mejor recógelo, regrésatelo. Porque hay dos clases de diezmo. El diezmo levítico, que es el que te obligan. Indefectiblemente diezmarás. Esa es una forma de diezmo. Pero el diezmo que se habla de parte de Dios es a través de la fe, de que tú has creído el mensaje, lo has recibido y eso ni siquiera se necesita obligar. Porque la fe produce el querer como el hacer. Yo a veces escucho que diezmas para que Dios te bendiga y no es cierto. La bendición ya fue dada. Efesios 1:3. Yo no tengo que cuestionar eso. Yo enseño de otra manera el diezmar. Es muy diferente. Sí, ahora, dice que recibas la palabra que va a expander. Va a ser una expansión en tu mente. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Solamente te estoy dando pura introducción, pura introducción de lo que voy a hablar en 20 minutos. Dice así, por la fe que, fíjate qué tan poderosa es esta fe, que la fe te da una capacidad de comprender lo que no se ve. Fe, por eso te tienes que desarrollar en esa fe. Porque uno recibe una revelación diferente, pues se mueven en fe. Aparte están en una comunión íntima. Una comunión íntima. Ahora, una de las cosas que debe de estar muy fija es acerca de cuidar tu corazón. Y para cuidar tu corazón tienes que cuidar tu alma. Dice Deuteronomio capítulo 6, con diligencia, cuida tu alma. Sé diligente en cuidar tu alma. ¿Por qué? Porque en el alma es un centro administrativo de tu ser. Ahí está tu conciencia, ahí está la mente, el entendimiento y la razón, que son lo mismo. Allí hay un almacén que se llama memoria, hay emociones, sentimientos, ¿sí? Pero en especial, la capacidad de comprensión. Quiero que entiendas, hay gente creyente que no se mueve en unas dimensiones diferentes porque su capacidad de comprensión lo limita. Hay gente que no se ve moviendo millones de pesos. ¿Por qué? Porque se está volviendo loco con 1,000 pesos. ¿A qué voy? Colosenses. Capítulo 2. Y te voy a decir por qué es necesario cuidar el corazón. Si tú no cuidas tu corazón, no te puedes desarrollar en fe. Porque la Escritura dice, con el corazón se ¿qué? Se cree. Ahorita vamos a ver en Proverbios capítulo 4, porque del corazón mana, fluye. Y hoy te voy a explicar dónde está el punto de provisión de toda tu vida y por qué muchos no se desarrollan en ello. Ahora que estoy trabajando, yo le dije a Dios que quiero que sea todo por la gracia, hasta mi propia vida. Y ha sido tan sorprendente cómo, si hiciéramos un presupuesto de lo que tuviéramos que estar haciendo, créame que en un mes, mes y medio que se lleva trabajando, lo que se tiene sería inconcebible. Porque es fe. Fe. Uso una herramienta que no es cuestionable, que me ha sido dada, es un regalo, y que no importa si ustedes lo creen o no, yo la tengo. Nos ubicamos. Colosenses capítulo 2, versículo 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas ¿de qué? ¿Qué necesitas?
Pues para entender todas esas riquezas requieres una capacidad de entender para poderlas tomar. Si no estás capacitado, si todavía sigues pensando en cómo vas a ahorrar, vas a tener problemas en ello. Estás en un sistema contrario. Dice que tu mente tiene que estar preparada para alcanzar las riquezas que Dios ha destinado para contigo. Y por eso gente no se mueve en esos principios y en ese mover. Simplemente hay gente que todavía sigue dependiendo, pues la quincena. Y operan por quincenas. Están limitados a la quincena. Y no nada más a la quincena, y más cuando se topa con una quincena larga, ¿no? Dios requiere trabajar en tu mente, en tu alma. Tú dirás, yo tengo que trabajar en mi mente. No, Dios tiene que trabajar. Tiene que ser una operación celestial. Tienen que trabajar en conjunto. Conjunto. Hay gente que conoce que Dios lo sana, pero sigue enfermo. ¿Es problema de fe? Créanme que no. Es cuestión de entender, de ubicarse en una posición diferente. La Biblia dice, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de ¿qué? De vivir. Ahora, voy a tocar un punto, sobre todo porque veo mucho predicador, mucho ministro, mucho pastor. Dios escribió de ti antes de concebir siquiera la creación. Dice la Escritura que Dios te creó en eternidad. Para que lo entiendas de esta manera, desde la eternidad tú le has quitado el sueño. A ver, de este lado, porque de este lado no, de verdad no captan. Desde la eternidad Dios ha estado meditando, pensando en ti. ¡Amén! Ahora, Salmos, por favor. Capítulo 139. Salmo 139, versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Y mi alma, ojo, mi alma, ¿qué dice? Subraya eso. Se llevó todo un proceso de aceptación. Tú sabes, tu alma, para confirmar algo, tiene un proceso. No nada más dice sí, así. Hasta cuando el niño, oye mamá, ¿por qué hace esto? Y la mamá, es que así es. Y dice, no entiendo. Requiere todo un proceso. Pues, David llevó a cabo ese proceso. Y ese proceso ahorita te lo voy a enseñar. David era alguien que meditaba lo que escuchaba. Dice, sé diligente en las cosas que has oído. O sea, que lo que hayas oído, que quede bien fijo. Y para eso se requiere un proceso. Y pocos hacen ese proceso. Hay gente que no gateó, no lo dejaron gatear, lo pusieron en una andadera. Por eso le cuesta tanto trabajo imaginar. ¿Sabían eso? ¿Sí? Tienes un niño, déjalo gatear. Y que todo se lo lleve a la boca. ¡No! Sí. Dios me estaba enseñando acerca de ese proceso. Hay un proceso donde se forman y se fijan imágenes. Fíjate lo que dice. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra.
mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego ¿qué? Wow, Dios tanto ha escrito de ti y que se están formando. Ya fueron creadas, ahora están siendo formadas. No hay nada nuevo, ya todas las cosas fueron hechas. Miren, capten esto. Si entran en esto que les estoy diciendo, van a ser tan sencillo de cómo se van a producir las cosas. Pónganle algo ahí, Colosenses, por favor. Colosenses, capítulo 1. Dice, verso 16, porque en Él fueron creadas, ¿cuántas? Todas. No dice que van a ser creadas. ¿Qué dice? Ya fueron creadas todas las cosas, las que hay ¿dónde? Cielos y las que hay en la tierra, sean visibles y ¿qué más? Ya fueron creadas, que lo que falta, que sean ¿qué? Formadas. Y en eso entras tú. En el mismo proceso que ocurrió al principio, Dios formaba del polvo de tierra los animales, se lo traían a Adán. Y Adán soplaba en su nariz y los nombraba o les daba esencia para que fueran seres vivientes. ¿Quién era el Dios en la tierra? Adán. Y había aprendido de su padre. Tú también tienes que soplar. La Escritura te describe como espíritu vivificante. Tienes que estar soplando, soplar, hablar, no que... Cuando la Escritura dice que Dios sopló en su nariz, aliento. Los judíos lo manejan de esta manera. A ver, ven, Vania, por favor. No vamos a vivir secreto en las águilas. Sí. El hombre fue formado con la misma estatura que Dios. Era una copia exacta. Pero hasta ese momento era un cuerpo inerte. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Lo puso su nariz sobre su nariz y su boca sobre su boca, porque llevó el mismo proceso que hizo Elías. Sí. Llevó el mismo proceso. ¿Se acuerdan que un niño murió? Y él se subió y puso su boca sobre su boca y hablaba. Hablaba vida, palabra. Y cuando puso su frente y su boca, habló. Sé Adán. Esas palabras fueron escuchadas en cada parte de su cuerpo y tuvieron que obedecer. Gracias. Ahora, ¿qué cita les había dicho que fuéramos? Todas las cosas fueron creadas. Ahora, ya fueron creadas, ya están. Ahora Dios te ha constituido como su boca. A ver, de este lado, porque les voy a dar chance, porque aquellos ya se quedaron pensando en que si Iván y yo nos íbamos a besar. Sí. Fíjate lo que se dice. Sí. La misma Escritura lo establece. Dios te ha formado como su boca. Amén. Ponme la versión, la Biblia de las Américas, por favor, y vamos al libro de Jeremías, capítulo 15, verso 16. Y ahorita me voy a explayar en lo que pensaba David. Cuando tú flaqueas, porque ahorita voy a tomar también el punto, dice, bueno, esto me está advirtiendo para que no tropiece o no me deslice. La palabra deslizarse significa pasar flotando, o sea, como sin darte cuenta. Y así hay mucha gente que pasa
está escuchando ahorita la palabra y está pensando, ¿qué nos irán a dar de cenar? O sea, se está deslizando. Ni siquiera está captando la idea. ¿Sí? Está diciendo, ay, el pastor lo veo más delgado que el año pasado. O sea, estás pensando en otras cosas. Pero ¿qué pasa si ya te deslizaste? Hay gente que se viene para abajo cuando cae. Y más cuando hay gente que le ayuda a caer. ¿Qué pasa? A mí me ha tocado ministrar a muchos pastores que dicen, caí. Una vez me tocó, Dios me dijo que le hablara a un pastor. Y cuando le hablé y le di una palabra, dice, pastor, ¿sabe lo que está delante de mí? Dije, no, hay una pistola. Yo le decía a Dios que me dijera algo para que me sacara de esto. Y lo escucha usted. Yo ni siquiera pastor en aquel tiempo, estaba chavalo yo. Sí, estaba más chavalo. Hay gente que se ha deslizado y se mete un hoyo. Y lo peor que la gente lo que hace es, en vez de ayudar, se pone a preguntar por qué caíste en el hoyo. Hay mucha gente que no entiende que Dios también te ha puesto a ti en una posición para que seas Dios. Y algo que hace Dios, ¿qué hace? Para todos aquellos que se han encontrado tirados, que dicen, no, han entrado algunos en descrédito. Dios ya escribió de ti. Ponte a recordar lo que escribió de ti. Y Dios restaura lo que pasó. Él es bueno. ¿Qué cita última? Cuando se presentaban tus palabras, yo las comí. Esto debes de hacer, ¿eh? La palabra presentar no significa que ibas caminando y te las encontraste. Significa que Dios, en su soberanía, decidió mostrarte un tesoro. Esa es la palabra hallar. En la Biblia Reina Valera, fueron halladas tus palabras. Si ustedes lo buscan en griego, significa que se te presentan. O sea, no fue un chiripón. Dios se presenta, te presenta sus cosas. Se presentó y yo las comí. Tus palabras eran para mí, ¿qué? El gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba, ¿cómo me decían? Yahweh. Cuando tú hablas la palabra, tu boca se constituye en la boca del mismo Yahweh. Acuérdate que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Él que abría sus palabras, su boca, ahora Él te ha constituido a ti como su boca. ¿A qué voy con esto? Las cosas que ya fueron creadas, necesitas hablarlas. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí? Y estas cosas proceden ¿de quién? Si ustedes siguen leyendo, estas cosas proceden ¿de quién? De Dios, su boca. A esto se le conoce como dabar, el formar cosas. La palabra dabar, el término palabra de Yahweh es dabar y significa formar cosas. En Romanos dice, trae las cosas que no están en la existencia a la existencia, llamar las cosas que no son como si fuesen. Ahora, ¿y cómo lo hago eso? Porque ya fueron creadas. Todas las cosas visibles y qué más, e invisibles fueron creadas. ¿Cuántas veces estás en una situación que qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ya se escribió la solución. Sé diligente para escuchar.
asignatura no fue ser pastor, tu asignatura no fue ser ni siquiera el ingeniero, el licenciado. Tu asignatura fue escuchar. Escuchar. Prestarle atención. Prestarle atención. ¿Y cuántas veces tú estás haciendo tantas cosas pensando qué es lo que Dios quiere y nada de eso te dijo que hicieras? Prestar atención. ¿Qué le dijo Samuel a Saúl? Para Dios es mejor prestar atención que los sacrificios. ¿Qué les dijo Jeremías al pueblo de Dios? Cuando yo los saqué de Egipto, no les pedí que hicieran holocaustos ni nada de eso. Solamente les llamé a que escucharan ¿qué? Mi voz. Escuchen mi voz. Y muchas de las veces que he tenido contacto con gente, lo primero que le digo, métete con Dios. Escúchalo a Él. Escúchalo. Es más, ya no tomes ninguna decisión hasta que haya salido con una convicción de parte de Él. Ahora, ¿qué pasa con el deslizamiento? Vamos a Jeremías capítulo 20. Al profeta Jeremías también se le conocía como el profeta llorón, chillón. Y en realidad no era tanto porque él llorara, porque en realidad era valiente. De todos los profetas, él era el único que se quedó dentro de la ciudad. Hay profetas del desierto, hay profetas de las puertas, hay profetas de la torre, hay profetas de la ciudad. Y Jeremías era un profeta de la ciudad. Él veía al interior. Este hombre, un día por el sacerdote principal, lo agarró y lo metió en un cepo. Y ahí lo estaban vituperando, estaban burlándose de él, etcétera, etcétera. Todos lo veían como que claudicaría. Pero Jeremías fijó lo que se le había dicho. Si tú de alguna otra manera has estado en un hoyo, porque te metieron, porque te pasaste, caíste, no sé. La Biblia habla, por ejemplo, José el soñador, ¿quién lo metió? Puede ser que mismos compañeros tuyos te hayan metido ahí. A Jeremías, ¿quién lo metió? Estuvo en un hoyo, en una cisterna, sus enemigos. Y lo metieron. A Daniel, ¿quién lo metió? El rey. Su edicto lo metió. Aquel, su superior, lo metió. Ahí estuvo, en el hoyo. A Jesús. Él. Nadie me quita la vida, dijo. Yo la pongo. Él. ¿Para qué? Para que tú tuvieras libertad. Y que no importa en el hoyo que estés, hay solución. Él fue puesto a las partes más profundas. Hay gente que me dice, es que usted no sabe lo que ha sufrido. Bueno, no sé qué has sufrido tú, pero sí sé lo que sufrió Jesús. No andes de chillón tú. Tú alégrate, anímate, porque Él está vivo. Él está vivo. En el versículo 7, después de que Jeremías le da una palabra muy fuerte a Pasur, ese sacerdote, Jeremías empieza a hablar con Dios. Imagínate ahí en el cepo. ¿Sí? Y empieza a platicar con él. Y le dice, me sedujiste, oh Yahweh, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Era un profeta que anunciaba eso.
porque la palabra de Yahweh me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Créeme que tu predicación conmueve al mundo espiritual. Y alguien que quiere detener y que te quiere callar se llama diablo y Satanás. Así que hoy no sé, pero vas a salir predicando hasta en el baño. Y vas a estar soplando, hablando. Y dije, no me acordaré más de él. Yo sé que se siente esto. No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Como el hombre que está, como el ave que está fuera de su nido, así es el hombre que está fuera de su lugar. Si fuiste llamado a ser predicador, ¿qué haces de taxista? ¿Qué haces de licenciado? Fuiste llamado al oficio más grande de la eternidad. ¿Cuántas veces ya he dicho, chin? Ya mejor me dedico a mis cosas. Quiso sufrirlo. ¿Cuántas veces dices, no, ya no? Ya no. O algunos, estoy cansado de esto. O otros, en un hoyo. Si tú esperas a no tener errores para empezar a predicar, mejor espera la segunda venida de Jesús. Dios no te llamó por perfecto. A ver, Dios no te llamó por perfecto. Te llamó porque te amó desde la eternidad. Y en su libro estaban escritas todas las cosas que luego fueron formadas. Ponte en acuerdo para que formes. Endereza lo que se tenga que enderezar con la palabra de Dios. Afírmate, pero sigue adelante. Muchos te van a dejar, sí, lo sé. No importa, tú sigue adelante. Ya está escrito. Nadie te puede detener. Nadie te puede detener. Nada ni nadie te puede detener. Dios está contigo. Dios está conmigo. La escritura después da un canto de alabanza en el 11. Dice, mas Yahweh está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen, ¿qué pasará? Y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Yahweh de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Es algo fuerte lo que decía Jeremías. La palabra venganza significa retribución. No esperaba algo malo, sino que se estableciera lo que era justo. Mi padre no se ha ganado su posición de padre. Desde que me engendró ya fue mi padre. Tu pastor no se gana la posición de pastor. Dios lo estableció como tu pastor. Si tú esperas correspondencia, estás equivocado. Mi primer pastor, mi pastor Elmer, yo por un tiempo, mientras él venía aquí, yo fui su chofer. Yo conocía cosas de su vida, pero no me importaban. Era mi pastor. Dios no me puso que fuera su chofer por si era bueno o malo, que era bueno. Mi pastor es un hombre bueno, pero era mi pastor. Y así cada uno de ustedes. Hay citas básicas, no es por obras,
Si no es por qué, gracia por medio de la fe. Ahora, Salmos capítulo 1, por favor. Verso 2. Vamos a ver ese proceso de que se fije en la mente. Dice, sino que en la ley de Yahweh está tu delicia y en su ley, ¿qué dice? ¿Meditas de qué? Las palabras habladas, si se meditan, forman imágenes que quedan fijas. La Biblia dice, Éxodo 20, verso 4, no te hagas imagen de nada que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y generalmente lo pones como a monos o ídolos. Pero no, va más allá. Las palabras forman imágenes. Y hay gente que se ha formado imágenes de palabras. Y de toda imagen que tú te formes, a esa imagen te vas a rendir algún día. Por ejemplo, una mamá que le dice, vas a ver, si no te portas bien va a venir tu papá o no. Déjate de eso. Quitemos al papá. El coco. El coco, ¿no? El coco. Entonces, como hay algo abstracto que todavía no está, pero el niño empieza a meditar en el coco y se forma, no sé, una imagen, ya sea un monstruo o no sé. Forma imagen porque tanto escuchó esas palabras que empezó a meditar. Y la palabra meditar en hebreo significa formarte una imagen. Lo que tú te formas de imagen, terminas hablándolo y eso se va a formar. ¿Estamos? Ahora, ¿qué palabras tienes que hacer para que no se formen las imágenes equivocadas y se formen la imagen correcta? ¿Por qué? Porque la escritura en Romanos capítulo 8 vas a ver qué imagen es la que se tiene que formar en tu vida. Vean Romanos capítulo 8, por favor. Me vas a decir, todo eso se desprendió de Hebreos 2. Pues la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, la palabra de Dios no nada más quiere decir un solo enunciado. Capítulo 8 dice, verso 29, porque a los que antes conoció, también les preparó un destino para que fuesen hechos conforme a ¿quién? ¿La imagen de qué? Para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. ¿Qué imagen se tiene que formar en ti? La imagen de Jesús. Ahora, dice, no, pero ya la tengo dentro de mí. Está en tu interior, en tu corazón, pero en tu alma es donde tiene que estar operando. Ahora, Enoc. Vayan a Hebreos capítulo 11, versículo 5. Hebreos 11, 5. Por la fe Enoc fue traspuesto. Ojo, ¿para qué? ¿Para qué? Una vez escuché a una persona que decía que el diablo tardó tantos años en convencer al hombre que tenía que morir. Se agarró de unas palabras que salieron de la boca de Dios, que el día que comea de ese fruto, ese día que iba a ser, morir. Y sí, lo primero que experimentó la muerte el hombre fue su muerte en su espíritu. Su alma también experimentó muerte porque tuvo miedo. Su cuerpo tardó 900 y tantos años en morir. Fue un proceso hasta que se formó una imagen de muerte. Yo le explicaba por qué cuando Dios le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Caín no dijo mentiras en sí. En realidad él decía, no sé. Yo nada más le di un marranazo. Pero como nadie había muerto, él no sabía qué era, que estaba muerto. Ahora, ¿qué va con esto? Enoc, ¿qué hizo para que él brincara el umbral de la muerte? Ojo, para no verla. Fue traspuesto para no ¿qué? Ver muerte. Yo una vez lo expliqué, lo he estado enseñando
El nombre de Enoc es un hombre que adquiere conocimiento. Y en la Biblia hay dos Enoc, uno hijo de Caín. Y la primera ciudad se llamaba la ciudad de Enoc. Y era una ciudad con mucha ciencia, tenía un conocimiento, pero morían, sabían morir, aprendieron a morir. Pero Enoc un día escuchó una palabra que Dios le dijo: a tu hijo le vas a poner el nombre de Matusalén, porque él va a ser señal del diluvio. Entonces Enoc dijo: a ver, dime más. Y la Biblia dice que caminó con Dios 300 años. Imagínate caminar con un predicador durante 300 años. Muchos de ustedes ya dicen: ya que se acabe. Yo me callo, yo me lo sé. Yo me voy y yo sigo enseñando con quien quiere hacer que lo enseñe, ¿no? Pero es tu responsabilidad perseverar. Enoc se aferró a esa palabra y escuchó palabras que le formaron imágenes. Si sabes que Enoc fue un profeta que vio nuestro tiempo. Si tú vas al libro de Judas, capítulo 3, verso 14. Judas 3, 14. Nada más tiene un solo capítulo, pero normalmente lo digo porque veo que no lo leen. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor. ¿Con quiénes? Conmigo. ¿Con quién vino? Con Israel. Enoc lo vio. ¿Por qué lo vio? Porque Dios se lo enseñó. La fe es la capacidad de ver lo que no se ve. ¿Qué hizo Enoc para no ver muerte? Se fijó en las palabras que escuchaba. 300 años escuchando a un predicador, caminando con él. Por eso tú y yo somos esa generación de Enoc. Por eso estamos escuchando cosas que otros no escuchan. Enoc fue traspuesto para no ver, no se formó una imagen. Jamás escuchó hablar a Dios de morir. Ayer estaba en una célula y me decía una persona: es que de algo nos tenemos que morir. Dije: esa es la forma de pensar del sistema del mundo, que es necesario morir. Pero la Biblia dice que no es cierto. Es más, la muerte te la dio como herramienta. Sea la vida, sea la muerte, todo es tuyo. Si tú mueres es tu decisión, no es decisión de Dios, porque a ti te creó en eternidad. Pero es que este cuerpo necesita morir. No es cierto, la Biblia también habla primero de un hombre que fue ¿qué? Traspuesto. Habla de un cuerpo que está siendo preservado para que Pedro vuelva a entrar en ese cuerpo. Así que no te dejes engañar, no te deslices, escucha con atención y fíjate que Dios te ha hecho una herencia inmortal en ti. Dios sacó. ¿Sabes por qué no vio muerte? Porque escuchó el Evangelio. Porque el Evangelio saca a luz la vida y la inmortalidad. Entonces Enoc estuvo escuchando el Evangelio. Forma las imágenes correctas. Escucha el mensaje correcto. Escúchalo y fíjalo aquí. Dice: lo que estás predicando es muy duro. Pues es la palabra. ¿Para qué sacó la inmortalidad si no se va a usar? Es que la inmortalidad viene después. No es cierto, eso no enseñamos. Nosotros hemos enseñado que desde que recibes a Jesús, ¿recibiste qué? La vida eterna. Entonces ubícate. Algunos lo van a entender hasta después de que se cuelguen el guarache. Pero mi cuerpo se está deteriorando porque no lo activas, no le hablas. Ve a Romanos y vamos a aprender cómo puedo activar mi cuerpo. 8:11. Ay, mira, se multiplican. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora
en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué hará? Vivificará también tu qué. No está hablando del cuerpo celestial, está hablando de qué cuerpo. De esto. Lo tiene que vivificar por su espíritu que mora en qué. Esto tiene que obedecer. El cuerpo de Abraham obedeció rejuvenecerse. Ya tenía un cuerpo como casi muerto. Ya su próstata deteriorada, con la andropausia, etcétera, etcétera. Y escuchó una palabra y ese vejestorio, así dice, un cuerpo como casi muerto, escuchó y de repente sintió que se levantaban cosas y no nada más los pelos. Y su esposa también gritó de júbilo. Porque escuchó una palabra y la creyó, la fijó en él. Y tantas ganas le quedaron que aún después de su esposa todavía tuvo otra más. Tuvo más hijos. Dijo, ¿qué haré con esto? Tuvo una capacidad sobrenatural. Escuchó una palabra, Caleb, e hizo que se mantuviera su cuerpo sin que pasaran los años. 45 años. Tu cuerpo nada más tiene que obedecer. Pero ¿qué palabras has fijado en tu mente que te han estado programando a otras cosas? Que te hacen deslizar. Quítalas. Quítalas. No sirven. Establece, forma la imagen de la inmortalidad. ¿Qué quiere decir, hermano? Que no voy a morir. Lo que usted decida. Primero, usted ya no muere. Ya murió y resucitó. Y dice que el que ha muerto y ha resucitado, la muerte no se enseñará más sobre él. Son promesas. Nada más falta que las hables. Habla. La muerte no se enseñorea. Y escúchame, piernas. El cansancio no sirve para conmigo. Háblalo. Formar las imágenes. No, es que ya pasé de los 60, ya estoy ruqueiro. ¿Quién dijo eso? Pregúntale a Moisés. Acabo de ver en internet una mujer de 102 años aventarse del bungee. Hay quienes que tienen 40 y les da miedo bajar las escaleras. Porque sienten que les duele. Proverbios capítulo 4. 4:23. Y esto lo voy a decir para todos los predicadores y ministros. Miren, hay un dicho en el mundo que la experiencia es algo muy fuerte, ¿no? A veces uno de joven está impetuoso. El mismo Proverbios lo dice, la fuerza del joven es su juventud. Pero la corona del viejo es su experiencia, sus años. ¿Cuántos años llevamos, Claudia? 17 años que empezamos el ministerio. 17, 18. Tengo 44 años. Aunque soy joven, un puberto. Ya tenemos mucha experiencia, ya tengo mucha experiencia en esto. Tanto la que he visto como la que he vivido. Yo te voy a decir, porque así lo llegó a decir David, joven fui y envejecido y no he visto a un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No importa qué haya pasado en tu vida, no importa lo que se haya diseñado para detenerte, no te puede detener. Yo te animo que sigas adelante. Guarda tu corazón. Nunca esperes de la gente nada. Eso es importante. Muchos lo dirán, pero en el momento en que lo vives,
Yo sé por qué te lo digo. Espera en Dios. Y Él va a levantar gente a tu favor. En Proverbios capítulo 4, dice, verso 23, dice, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él, ¿qué? Mana la vida. Hace poco, como un mes, estuve de viaje con unos compañeros de la universidad. Fuimos a una termoeléctrica allá en Manzanillo, y en el camino hubo un accidente. Se bajaron mucha gente y unos se quedaron a contemplar. Un amigo y yo nos bajamos a ayudar. Así va a ser en tu vida. Hay unos que van a contemplar tu caída o tu situación, pero hay otros que se van a comprometer a operar lo que dice Gálatas 6:1. Sí. ¿Por qué te lo digo esto? Porque algo que tienes que tener muy claro es tu corazón. Cuidado. Cuando tú puedes exponer tu corazón, cuando tu corazón espera algo de alguien y no del que debe de ser. A lo mejor tú esperas algo de tu esposo, de tu esposa, de tu amigo, de tu hermano, no sé. En ese momento ya está expuesto. Ya está expuesto. Y ahí sí te puedes deslizar. ¿Qué significa? ¿Desconfianza de todos? No, confianza en uno solo. De él recibe todo para que des. Fuiste diseñado para dar. Es más bienaventurado dar que recibir. Eso queda claro. Pero hazlo. Descansa tu corazón en él. Asegura tu corazón. El mismo Job decía que lo que temía le sucedió y nunca aseguró su corazón. Y lo tremendo es que esperaba de unos amigos que lo visitaron. Y todo lo que hicieron sus amigos, léanlo, era hacerlo sentir más mal. Solamente uno. Ni siquiera le mencionó lo que había hecho. Él le dijo, tienes un Dios fuerte, vivo, y te va a sacar adelante. Y fue un joven, de los 4, fue un joven. Lean Job. Y ese le volvió a conducir a las cosas que deberían de estar fijas. Le dijo, no te quejes, sigue adelante. Dios tiene un plan poderoso para contigo. Y fue cuando Dios empezó a hablarle a Job. Los demás, vean, entre verdades y entre interrogativas, hacían sentir a Job, que hasta les dijo, ya váyanse de aquí. No me están ayudando para nada. La palabra de Dios ha escrito cosas excelentes de tu vida. Ánimo. Ánimo, gente. Levántate. Eres una bendición. Eres una bendición. Levántate. Eres una bendición. Dios está contigo. Es tu tiempo de levantarte. Es tu tiempo de levantarte. Cierra tus ojos ahí. No sé qué haya estado pasando, pero eso sí, Dios está de tu lado. Cierra tus ojos. Si has estado desanimado, triste, si la situación ya lleva tiempo y no has podido librarla, espera. Dice la Escritura, ¿de dónde vendrá mi salvación? Mi salvación viene de Yahweh. Padre, te doy gracias por lo que has constituido en este pueblo, por sus líderes, sus pastores, Señor.
Pero ahora oro por cada persona. Si alguno de ellos se deslizó, Señor. David decía, cuando mi pie resbalaba, tu misericordia me sustentaba, papá. Y la misericordia triunfa sobre el juicio, Señor. Gracias, papá. Te amo. Trata con cada uno. Su destino es estar arriba. Su destino es estar fuerte. Eso hablaste de cada uno, papá. Aquella mujer que se sentía desanimada, tú la levantas, Padre. Aquel hombre, Señor, que sentía que todo estaba perdido, lo levantas. Tú eres el Dios de todo lo imposible. Gracias. Los bendigo, Padre, en tu nombre. Tú los sacas adelante. Aunque padre o madre los hayan dejado, tú sustentas la vida de cada uno de ellos. Es tu amor, papá. Es tu amor. Oga Zapata. Aleluya a ti. Aquellas expectativas que pensaste que ya no se van a cumplir, hoy Dios refuerza esa palabra y dice que se acerca a ti. Descansa. Él hace las cosas. Su plan sigue vigente y tiene un final de espectáculo a tu favor. Descansa. Hay gente aquí que lo siento muy cansado. Nuevas fuerzas en el nombre de Jesús. 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 Levántate, dice tu Señor. Es tu tiempo. Dios me dice, yo no he cambiado. Mi plan sigue siendo el mismo. Métete a este plan y déjame hacerlo a mí. Déjame hacerlo. Alaba a tu Señor.